Todos en el concierto estaban felices al principio, pero Tommy era diferente. Él solo lloraba. Nadie sabía por qué lloraba aquel niño hasta que Elvis dejó el micrófono y bajó del escenario. La verdad que se descubriría en ese momento sorprendería a todos. Se suponía que iba a ser otra noche mágica en Memphis, Tennessee. Era 1974 y Elvis Presley estaba en la cima de su fama, atrayendo a miles de fanáticos en cada presentación. El enorme auditorio vibraba de emoción mientras 15,000 personas llenaban cada asiento, sus voces creando una sinfonía de expectación. Pero entre todos esos rostros entusiasmados, una pequeña figura llamaba la atención por las razones equivocadas. Tommy Richardson, de 9 años, estaba sentado en la primera fila, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras terminaba el número de apertura. A su alrededor todos aplaudían y vitoreaban, pero él permanecía en silencio, con sus pequeños hombros sacudidos por sollozos ahogados. Tommy no debía estar allí esa noche. Apenas 3 meses antes, su vida era completamente distinta. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Memphis con su padre, Robert Richardson, un mecánico trabajador que apenas lograba llegar a fin de mes desde que la madre de Tommy había fallecido cuando él tenía apenas 5 años. Robert tenía una pasión que compartía con su hijo, la música de Elvis Presley. Todas las tardes, después del trabajo, se sentaba en su viejo sillón y ponía discos de Elvis en su gastado tocadiscos. Tommy se acurrucaba a su lado y juntos escuchaban Can't Help Falling in Love, Love Me Tender y Hound Dog. Esos eran los momentos más felices de la corta vida de Tommy. Las manos ásperas de su padre acariciaban suavemente su cabeza mientras la voz de Elvis llenaba la modesta sala, creando una burbuja de calor y amor que hacía que todas las dificultades parecieran soportables. Un día, Tommy, decía Robert con voz llena de esperanza, vamos a ver al rey en vivo. Te lo prometo. Era una promesa que Robert deseaba cumplir desesperadamente. Pero el dinero siempre era escaso. Aún así, Robert ahorraba lo que podía, guardando monedas en una vieja lata de café sobre el estante de la cocina. La vida, sin embargo, puede cambiarlo todo en un instante. Una lluviosa mañana de martes en octubre, Robert trabajaba bajo el coche de un cliente cuando el gato hidráulico cedió. El vehículo lo aplastó al instante, arrebatándole la vida y con ella el padre, protector y mejor amigo de Tommy, todo de una sola vez. Tommy estaba en la escuela cuando sucedió. Recordaba que lo llamaron a la oficina del director, los rostros tristes de los adultos a su alrededor y palabras que no alcanzaba a comprender. Accidente, decían. Se fue, susurraban. Lo sentimos mucho, repetían. Pero Tommy no podía entenderlo. ¿Cómo podía estar muerto su padre? Tenían planes. Iban a ver juntos a Elvis. Esa misma noche debían escuchar discos, como siempre lo hacían. El funeral fue un borrón de ropas negras y condolencias murmuradas. Trabajadoras sociales llegaron con carpetas, hablando de hogares temporales y nuevos arreglos. Todo cambiaba tan rápido que Tommy sentía que se ahogaba en un mundo que ya no tenía sentido. La salvación de Tommy llegó en la forma de la señora Margaret Henderson, una mujer bondadosa de unos 60 años que había sido vecina de Robert por más de una década. Había visto crecer a Tommy y no soportaba la idea de que el niño desapareciera en el sistema de acogida. La señora Henderson no era rica, vivía de una pensión modesta, pero tenía algo más valioso que el dinero. Tenía amor para dar y la determinación de honrar la memoria de Robert cuidando de su hijo. El proceso legal tardó semanas, pero finalmente Tommy se mudó al pequeño departamento de la señora Henderson. Ella hizo todo lo posible por hacerlo sentir en casa, pero él seguía distante y callado. Apenas hablaba, apenas comía, y pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana como si esperara ver a su padre regresar por la calle. Nada parecía funcionar hasta que un día ella lo encontró sosteniendo uno de los viejos discos de Elvis que había logrado salvar. Entonces recordó la promesa de Robert y trazó un plan que lo cambiaría todo. La señora Henderson jamás había ido a un concierto, pero estaba decidida a cumplirle a Tommy la promesa de su padre. Pasó días llamando a oficinas de boletos, haciendo filas e incluso acercándose a revendedores. Las entradas eran carísimas, más de lo que gastaba en 2 meses de comida. Pero no le importó. Cuando finalmente consiguió 2 lugares en primera fila, decidió mantenerlo en secreto. Le dijo a Tommy que saldrían a cenar, lo vistió con su mejor ropa y condujo hacia el centro de Memphis. No fue hasta que llegaron al imponente auditorio, cuando Tommy vio la multitud y los enormes carteles de Elvis,
que comenzó a comprender lo que pasaba. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras la señora Henderson tomaba su mano y lo guiaba entre la multitud de fanáticos emocionados. Tu padre quería que vieras esto, le dijo con dulzura, con lágrimas llenando sus propios ojos. Ahorró durante meses y me hizo prometer que, si alguna vez le pasaba algo, me aseguraría de que vieras a Elvis en vivo. Por primera vez desde la muerte de su padre, Tommy mostró emoción. Pero en lugar de alegría, su rostro se contrajo de dolor. La realidad de por qué estaba allí, porque su padre ya no estaba, lo golpeó como un golpe físico. Cuando ocuparon sus asientos en la primera fila, Tommy se sintió abrumado por la magnitud del momento. A su alrededor la gente reía, cantaba y compartía su emoción con amigos y familiares. Pero Tommy se sentía completamente solo. No era así como debía suceder. Su padre debía estar allí. El número de apertura subió al escenario y la multitud estalló en gritos y aplausos. Tommy miraba con los ojos vacíos, el corazón pesado por el dolor y la confusión. ¿Por qué la señora Henderson lo había llevado ahí? Todo lo que hacía era recordarle lo que había perdido. Cuando terminó el acto inicial y las luces se atenuaron para el espectáculo principal, las lágrimas comenzaron a brotar. Primero lentamente, luego con más fuerza, mientras el peso de su pérdida lo envolvía como una ola. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Las luces se apagaron por completo y un silencio recorrió la multitud. De pronto, un solo reflector iluminó el escenario y allí estaba él, Elvis Presley, el rey del rock and roll. La multitud estalló en el rugido más fuerte que Tommy había escuchado en su vida. La gente se levantó de sus asientos, gritando y aplaudiendo mientras Elvis avanzaba hasta el centro del escenario con su icónico traje blanco, adornado con brillantes que reflejaban la luz como estrellas. Era todo lo que Tommy había imaginado y más, alto, carismático y con una presencia que exigía atención. Elvis levantó la mano y, milagrosamente, 15,000 personas guardaron silencio. Su voz retumbó en los altavoces mientras saludaba a sus fans con esa famosa sonrisa. Gracias. Muchas gracias, dijo. Es bueno estar de vuelta en Memphis, amigos. La multitud volvió a rugir, pero Tommy apenas lo escuchaba. Estaba hipnotizado por el hombre en el escenario, recordando todas aquellas noches escuchando sus discos con su padre. La voz de Robert resonaba en su memoria. Ese es el rey, hijo. Nunca habrá otro como él. Elvis comenzó con That's All Right y el auditorio entero se electrizó de energía. Pero para Tommy, cada canción era como un cuchillo en el corazón. Eran las mismas melodías que compartía con su padre. Cuando Elvis pasó a Love Me Tender, Tommy se derrumbó por completo. Esa había sido la canción favorita de su padre, la que tarareaba mientras trabajaba en los autos, la que siempre le sacaba una sonrisa aunque estuviera cansado. Tommy escondió el rostro entre sus manos y sollozó, su pequeño cuerpo sacudido por un dolor que había contenido durante meses. La señora Henderson notó su angustia y le pasó un brazo por encima, intentando consolarlo. Pero Tommy estaba perdido en su pena, abrumado por la cruel ironía de estar, por fin, en un concierto de Elvis sin la persona que había hecho posible ese sueño. Las personas alrededor empezaron a notar al niño que lloraba en primera fila. Algunos miraban con preocupación, otros murmuraban entre ellos, preguntándose qué ocurría. Pero Tommy no se daba cuenta de nada, consumido por su propia tristeza. Elvis Presley había actuado ante millones de personas en su carrera. Había visto toda clase de reacciones del público. Pero mientras se movía por el escenario cantando Love Me Tender, algo llamó su atención y lo hizo detenerse a mitad de verso. En la primera fila, justo en su línea de visión, estaba un niño que no aplaudía ni cantaba como los demás. Lloraba. No eran las lágrimas felices de un fan emocionado, sino sollozos profundos, desgarradores, que incluso desde el escenario Elvis pudo reconocer como el dolor de alguien que sufría de verdad. Elvis siempre se había enorgullecido de su conexión con la audiencia. Pero esto era distinto. No se trataba de entretener a una multitud, se trataba de un niño que estaba claramente sufriendo. Sin dejar de cantar, sus ojos volvían una y otra vez hacia Tommy. Había algo en esa escena que tocaba el corazón de Elvis como pocas cosas lo habían hecho. Al mirarlo, vio algo de sí mismo, un alma necesitada de consuelo, de esperanza. Cuando la canción llegó a su final, Elvis tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida y la de Tommy. En toda su carrera,
Jamás había detenido un concierto para dirigirse a alguien en particular. Pero al ver el rostro empapado en lágrimas del niño, sintió algo más fuerte que el profesionalismo: compasión. La canción terminó y, en lugar de pasar al siguiente número, Elvis dejó el micrófono a un lado y caminó hasta el borde del escenario. El público, al darse cuenta de que algo inusual ocurría, comenzó a callar. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. «Damas y caballeros», dijo Elvis, su voz clara resonando en el recinto. «Necesito tomarme un momento aquí». El silencio que siguió fue absoluto. 15,000 personas contuvieron la respiración. Elvis señaló hacia Tommy, con una voz suave pero firme. «Veo a un joven aquí en primera fila que parece estar cargando con un gran dolor esta noche». Todas las miradas se volvieron hacia Tommy, que levantó la vista hacia Elvis a través de las lágrimas, sin poder creer que el rey del rock and roll hablaba de él. «Hijo», dijo Elvis, mirándolo directamente, «¿te importaría si bajo a hablar contigo un minuto?» Lo que ocurrió después sería recordado durante décadas. Elvis Presley, en medio de un concierto con entradas agotadas, bajó del escenario y se dirigió a la primera fila donde estaba Tommy. El público quedó paralizado en silencio. Muchos sacaron cámaras, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario, algo irrepetible. Elvis se acercó con pasos suaves, su traje brillante captando las luces. Cuando llegó al niño, se arrodilló hasta quedar a su altura, con una expresión amable y preocupada. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó suavemente, aunque el micrófono recogió su voz. «Tommy», alcanzó a susurrar el niño. «Tommy», repitió Elvis. «Es un buen nombre, un nombre fuerte. Dime, Tommy, ¿qué te pone tan triste esta noche?» Por un momento, Tommy no pudo hablar. La señora Henderson se inclinó hacia Elvis y le susurró algo al oído, contándole sobre su padre, el accidente y la promesa que los había llevado hasta ahí esa noche. Elvis escuchó atentamente mientras ella le resumía la historia de Tommy. Su expresión cambió de curiosidad a comprensión, y luego a una compasión profunda al enterarse de la muerte de Robert Richardson y del dolor del niño. Cuando terminó de hablar, Elvis asintió con seriedad y volvió la mirada a Tommy. Todo el auditorio permanecía en silencio, pendiente de cada palabra. «Tommy», dijo Elvis, con una calidez en la voz que parecía envolver al niño como una manta, «quiero que sepas que tu papá está aquí esta noche. Está en tu corazón, en tus recuerdos y en el amor que te dio. Y tengo el presentimiento de que está muy orgulloso de ti en este momento». Tommy lo miró a través de las lágrimas, buscando en el rostro de Elvis alguna señal de verdad, algún consuelo que aliviara el dolor que llevaba dentro. «Sabes», continuó Elvis, «yo también perdí a mi mamá cuando era joven. Las personas que amamos nunca nos dejan del todo. Siguen viviendo en la música que compartimos, en las historias que contamos y en los sueños que perseguimos. El sueño de tu papá era que escucharas esta música, que sintieras la alegría que transmite. ¿No crees que él querría que sonrías esta noche?» Poco a poco, casi imperceptiblemente, Tommy asintió. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió una pequeña chispa de algo que podía ser esperanza. Elvis metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño pañuelo blanco. Con suavidad, secó las lágrimas de las mejillas de Tommy, con una ternura casi paternal. «Ahora, Tommy», dijo Elvis con una sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura, «tengo una idea. ¿Qué te parecería ayudarme con la siguiente canción?» Los ojos de Tommy se abrieron de sorpresa. «Yo», susurró. «Tú», confirmó Elvis. «Verás, estaba por cantar Can't Help Falling in Love. Pero tengo la sensación de que sonará mucho mejor con un poco de ayuda de un amigo. ¿Qué dices?» La multitud comenzó a murmurar con entusiasmo, dándose cuenta de que estaban a punto de presenciar algo realmente especial. Tommy miró a la señora Henderson, quien asintió con una sonrisa alentadora, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. «No me sé muy bien la letra», admitió Tommy en voz baja. Elvis rió suavemente. «Hijo, esa canción no se trata de saberse todas las palabras a la perfección. Se trata de sentir la música en el corazón, y tengo la sensación de que tu corazón conoce esta canción mejor de lo que crees». Dicho esto, Elvis se puso de pie y extendió la mano hacia Tommy. «Ven conmigo al escenario, compañero. Vamos a darle a tu papá el concierto que siempre quiso para ti». Lo que siguió fue quizás el momento más conmovedor en la historia de una presentación en vivo. Tommy,
Con su pequeña mano envuelta por la de Elvis, mucho más grande, caminó hasta el escenario junto al rey del rock and roll. El público estalló en aplausos, un aplauso cálido y agradecido de gente que sabía que estaba siendo testigo de algo hermoso y auténtico. Elvis llevó a Tommy al centro del escenario, donde 2 micrófonos los esperaban. Ajustó uno a la altura del niño y luego se dirigió al público. «Damas y caballeros», anunció Elvis, «quiero presentarles a mi nuevo amigo, Tommy Richardson. Esta noche vamos a cantar una canción para su papá, que nos está mirando desde el cielo». El público respondió con otra ola de aplausos tiernos, y Tommy sintió algo que no había experimentado en meses, sintió que pertenecía a un lugar. Elvis se colocó a su lado y asintió a la banda. Las notas familiares de Can't Help Falling in Love llenaron el auditorio, y Elvis comenzó a cantar con su voz profunda e inconfundible, Wise Men Say, Only Fools Rush In. Al principio, Tommy solo escuchaba, hipnotizado. Pero a medida que la canción avanzaba, Elvis lo animó suavemente a unirse. Y entonces ocurrió algo mágico, la voz de Tommy, pura y dulce a pesar de sus lágrimas recientes, comenzó a entrelazarse con la de Elvis en una armonía que erizó la piel de todo el auditorio. El público escuchaba en un respetuoso silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Elvis, consumado intérprete, podría haber eclipsado fácilmente al pequeño a su lado. En cambio, bajó el volumen de su voz y ajustó su estilo para complementar la de Tommy, creando un dúo que era a la vez profesional y profundamente personal. «Shall I stay? Would it be a sin, if I can't help falling in love with you?» Mientras cantaban juntos, Tommy sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. El peso aplastante de la pena que lo había acompañado durante meses empezó a levantarse, aunque fuera un poco. Casi podía escuchar la voz de su padre uniéndose a la canción, casi podía sentir la presencia de Robert a su lado en ese escenario. La canción alcanzó su clímax, y ambas voces se elevaron en perfecta armonía. Cuando las últimas notas se desvanecieron, la profundidad del silencio fue abrumadora. Luego, lentamente, comenzó el aplauso, creciendo hasta convertirse en una ovación atronadora que duró varios minutos. Tommy permaneció allí, de pie en el escenario, abrumado por la respuesta del público, pero aún más por la sensación de paz que no había sentido desde la muerte de su padre. Por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que había ganado. Elvis se inclinó junto a él nuevamente. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó. Tommy lo pensó un instante y sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que cruzó su rostro en meses. «Siento que mi papá nos escuchó», dijo simplemente. Los ojos de Elvis se llenaron de lágrimas ante aquellas palabras. «Creo que sí, Tommy. Estoy seguro de que sí». Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Elvis se dirigió otra vez al público. «Damas y caballeros», dijo con la voz cargada de emoción, «a veces la música hace más que entretenernos. A veces nos cura, nos conecta y nos recuerda lo que realmente importa en la vida. Esta noche, Tommy me recordó por qué hago lo que hago». Puso su mano sobre el hombro del niño. «Tommy, ¿quieres quedarte aquí conmigo el resto del espectáculo?» Tommy miró hacia el mar de rostros, todo sonriéndole con calidez y aceptación, y asintió con entusiasmo. Lo que siguió fue un concierto como ninguno en la carrera de Elvis. Con Tommy a su lado, continuó con su repertorio, pero todo se sentía distinto, más íntimo, más profundo, más conectado con el verdadero propósito de la música. Tommy no cantó todas las canciones, pero se quedó en el escenario, a veces dejándose llevar por la música, otras simplemente mirando maravillado mientras Elvis actuaba. El público disfrutaba cada minuto, respondiendo con entusiasmo a cada canción y mostrando un cariño especial por el pequeño que, de forma inesperada, se había convertido en parte del espectáculo. Durante Hound Dog, Tommy incluso comenzó a bailar un poco, con un ritmo infantil y natural que dibujó sonrisas en los rostros de todo el auditorio. Elvis, encantado con la alegría que surgía en el niño, lo animaba con guiños y gestos que hacían reír a Tommy. Cuando interpretó Don't Be Cruel, Elvis la dedicó a todos los padres que aman a sus hijos lo suficiente como para compartir sus sueños con ellos. El público entendió la referencia y respondió con un aplauso lleno de gratitud. Al acercarse el final del concierto, Elvis hizo un anuncio que sorprendió a todos, incluso a su propia banda. «Damas y caballeros, vamos a cerrar esta noche con una canción que no estaba en nuestro repertorio original, pero siento que es la forma adecuada de terminar una velada tan especial. Esta es para Tommy,
para su papá Robert y para todos los que creen en el poder del amor y de la música para sanar nuestros corazones. Los acordes iniciales de Love Me Tender volvieron a llenar el auditorio. La misma canción que antes había hecho que Tommy se derrumbara. Pero esta vez, en lugar de lágrimas de dolor, sintió lágrimas de gratitud y paz. Elvis comenzó a cantar solo, con una voz tierna y cargada de emoción. Al terminar la primera estrofa, hizo una seña a Tommy para que se uniera. Esta vez, el niño no dudó. Su voz joven, ahora clara y segura, se mezcló con la de Elvis en una interpretación que era a la vez desgarradora y sanadora. Mientras cantaban juntos, la señora Henderson observaba desde su asiento, con lágrimas corriéndole por el rostro. Sabía que Robert habría estado orgulloso de ver a su hijo allí arriba, compartiendo escenario con su héroe, recuperando su voz después de meses de silencio. La canción terminó con ambas voces sosteniendo la nota final al unísono. Cuando la música se desvaneció, Elvis levantó a Tommy en un fuerte abrazo, alzándolo en el aire mientras el público estallaba en el aplauso más ensordecedor de toda la noche. Al concluir oficialmente el concierto, Elvis acompañó a Tommy hasta donde lo esperaba la señora Henderson. La multitud no quería marcharse, muchos aún procesando lo que habían presenciado. Elvis se inclinó por última vez a la altura de Tommy y sacó de su bolsillo un pequeño colgante plateado en forma de rayo, su símbolo personal. Tommy, dijo, colocando el colgante en la pequeña mano del niño, quiero que lo tengas. Cada vez que extrañes a tu papá, cada vez que te sientas solo, quiero que recuerdes esta noche. Recuerda que tienes música en el alma, y la música nunca nos abandona. Nos conecta con quienes amamos, estén donde estén. Tommy apretó el colgante con fuerza, mirando a Elvis con unos ojos que ahora brillaban con esperanza en lugar de tristeza. ¿Te volveré a ver?, preguntó. Elvis sonrió. Hijo, cada vez que escuches música, cada vez que cantes, cada vez que recuerdes esta noche, me verás. Y, lo que es más importante, verás a tu papá. La música nos hace inmortales, Tommy. Nunca lo olvides. Esa noche lo cambió todo para Tommy Richardson. Volvió a casa con la señora Henderson, pero era un niño distinto al que había salido unas horas antes. La pena seguía allí, pero ahora estaba acompañada por algo más, esperanza, propósito y una conexión con algo más grande que su propio dolor. Tommy conservó siempre el colgante de Elvis, y, fiel a las palabras del rey, cada vez que se sentía solo lo tomaba en sus manos y recordaba aquella noche mágica en la que la música había sanado su corazón roto. Años después, Tommy Richardson se convertiría en maestro de música, dedicando su vida a compartir el poder de la canción con niños que, como él, necesitaban sanar. A menudo les contaba la historia de la noche en que Elvis Presley le enseñó que la música no solo entretiene, también conecta, cura y mantiene vivos a nuestros seres queridos en el corazón para siempre. El concierto de aquella noche duró unas 2 horas y media. Pero su impacto perduró toda una vida, para Tommy, para la señora Henderson, para el propio Elvis y para las 15.000 personas que fueron testigos de algo extraordinario. Un recordatorio de que, a veces, los momentos más poderosos no ocurren cuando todo sale según lo planeado, sino cuando el amor y la compasión ocupan el centro del escenario.